Los espíritus de la naturaleza. Segunda parte. Los ocultistas sabemos que nuestro estado de conciencia, hoy encarnado en un cuerpo humano, ha utilizado formas etéreas y progresivamente más densas, cuyo estado de conciencia era similar al mineral, después al vegetal y por último al animal, hasta llegar a nuestro estado ya con el autoconocimiento propio. Lo mismo que los cuerpos de esos espíritus de la naturaleza son, en cierto modo, parecido al nuestro, por estar aquí en nuestro esquema evolutivo, en nuestro mundo físico, ellos también pasan por diferentes y progresivos estados de conciencia y utilizan cuerpos y formas relacionadas con los 4 elementos conocidos aquí, que todos conocemos, como tierra, agua, fuego y aire. Lo que llamamos espíritus de la tierra tienen varios senderos evolutivos que les llevan a ser gnomos y salamandras, antes de su individualización, antes de obtener su propia autoconciencia. Los gnomos menos desarrollados, por ejemplo, están en lo más profundo de la tierra y los más desarrollados en la superficie. Pero antes de alcanzar ese grado de semi-inteligencias, su vida ha evolucionado gracias a otras formas relacionadas con el vegetal y con algunos insectos o animalillos. Vamos a poner, por ejemplo, las abejas y las hormigas. Mientras que otros pues lo han hecho a través de bacterias, insectos y pequeños reptiles, para luego pasar a formar parte de lo que conocemos del reino animal como aves y otras formas ya etéreas como son las hadas. Los espíritus de la naturaleza de la tierra pasan por la clase de espíritus llamados salamandras, que son del fuego, para luego continuar como silfos, que son los del aire, y después a algo similar a los ángeles. Los espíritus del agua pueden pasar por formas vegetales como las algas y después por los corales y otros animales marinos. O bien también puede ser por formas etéreas de las profundidades del mar y después por las que viven en la superficie para terminar siendo ondinas, los espíritus del agua, y por último también silfos o sílfides, como también se les puede llamar. Es de suponer que desde finales de la época lemúrica y principios del Atlante, antes y después de la caída del hombre, cuando comenzamos a ser conscientes del mundo físico, convivíamos muy armónicamente con todos estos espíritus, como lo hacíamos con otros seres y guías que nos ayudaban de igual forma que lo hacen ahora. Era como si supiéramos que dependíamos en gran parte de ellos y de su labor, pero según despertamos la conciencia de vigilia y según nos fuimos haciendo egoístas, más personales, pues ese contacto se fue perdiendo y ellos se fueron separando de nosotros, sobre todo según maltratábamos a la naturaleza en general. Hoy seguimos maltratando el medio ambiente, seguimos dejándoles cada vez menos espacio y los propios ángeles, que son sus guías, han tenido que adoptar su trabajo respecto a nosotros de acuerdo a nuestro comportamiento en el planeta. Así tenemos una gran parte de ellos evolucionando y trabajando donde todavía se pueden considerar naturaleza, o sea, en los valles, las montañas, los mares, los ríos, etc. Mientras que otros pues están entre nosotros, quiero decir, en el agua, en las plantas, en los jardines, en la cocina, donde haya o donde esté su elemento, y están evolucionando de otro modo, de forma similar a como lo hacen los animales domésticos. Recordemos que estos espíritus son etéricos y que viven en la región etérica del planeta, donde todo lo existente aquí, en sentido físico, también existe allí,
pero compuesto de materia etérica. Por tanto, están trabajando en los organismos vivos, entre los minerales que manipula el hombre y elaborando cualquier clase de materia, sea para vivificarla, sea para desarrollarla o para hacer que muera cuando ha cumplido su misión. Todo lo que contenga vida, por muy minúsculo que sea, depende de alguno de estos espíritus. Las diferentes clases de energía del planeta, así como las que llegan del exterior, son trabajadas y dirigidas por ellos según los seres superiores les indican. De hecho, ellos representan los elementos que hemos dicho, tierra, agua, aire y fuego, precisamente porque la función de esos elementos en el planeta dependen de ellos. De ellos en menor grado. Sabemos que hay otras jerarquías muy por encima de ellos y de nosotros, que son los que en realidad hacen que descienda hasta nuestro mundo y que se distribuya. Si, por ejemplo, un verdadero sanador invoca el poder de Dios o de Cristo para sanar a alguien y pone sus manos sobre un enfermo, pues los espíritus correspondientes a la sanación y relacionados con la energía vital y la solar, entonces a esa invocación acudirán para renovar o recargar el organismo con más energía. Este sería un ejemplo. Evidentemente no siempre se consigue, entre otras cosas porque es la intervención de los ángeles y su sabiduría respecto al karma personal lo que decidirá si tiene que tener efecto o no. Dentro de cada clase de espíritus hay muchas divisiones de acuerdo a su grado evolutivo, como ocurre aquí. Por ejemplo, con los animales, que unos sabemos que están muy domesticados y apegados a las costumbres de los humanos, mientras que otros son tan salvajes como hace miles de años. Pues en ellos ocurre algo similar. Esto significa que, por ejemplo, mientras que unos vivifican, dan vida a un nuevo ser, otros muchos menos desarrollados viven pues en la materia menos viva, por decirlo así, en la putrefacción de los organismos, entre malos olores y en sitios que para nosotros pues suelen ser repugnantes. Y entre los más desarrollados y los menos hay otras clases que se reparten toda la actividad del planeta, sea de los humanos, de la flora o sea de la fauna, da igual. Sabiendo esto, preguntémonos, ¿a qué clase de espíritus atraemos cuando nos pervertimos, nos emborrachamos, nos drogamos, nos ponemos violentos, manifestamos ira, etcétera? ¿Atraemos a los que embellecen nuestras auras o a los que absorben los olores de nuestros organismos, que también están con nosotros? Los más conocidos, llamados también fuerzas de la naturaleza, son los grandes operarios del planeta, porque en realidad no hay nada en el planeta, no hay nada automático ni mecánico, y todo funciona o se desarrolla gracias a estos seres que son dirigidos por esas grandes inteligencias que les ayudan a evolucionar mientras cumplen con el plan de Dios, de acuerdo a los arquetipos que van cambiando la propia naturaleza según se desarrolla el ser humano y el planeta, como es lógico. No podemos hablar de ellos como humanos porque, por ejemplo, aún no han alcanzado su individualización, o sea, su autoconciencia, porque no tienen cuerpo físico como el nuestro y porque llevan una línea de evolución paralela pero diferente a la nuestra, aunque evolucionen aquí, en el planeta Tierra. Forman un reino, entre otros varios, forman razas y subrazas o especies y son más o menos inteligentes dependiendo de todo ello y de dónde se desarrollen.
Se les conoce la literatura antigua de los diferentes continentes y países y se les define pues, por muchos nombres, como puede ser hadas, duendes, gnomos, faunos, sílfides, trasgos, sirenas, nereidas, en fin, los enanitos del bosque, tienen muchos nombres. Se pueden acercar al ser humano dependiendo de lo que perciban en él y de cómo se comporte en el paraje natural donde se encuentre. Aunque a veces se acercan más que nada por curiosidad o por hacerse notar si ellos ven que alguien puede verles, percibirles. Algunos magos negros, bueno, y blancos también, como los iniciados y similares. Los yogis de la India, por ejemplo, también, y los iniciados, como acabo de decir, en sus muy diferentes grados, desde los primeros grados, desde las primeras iniciaciones, les pueden utilizar, les pueden ver y les pueden utilizar muchas veces para sus fines, según sus diferentes clases y grados de desarrollo, sean buenos o sean malos. Estamos hablando de, por ejemplo, de los magos, ¿no? Pero también son utilizados en servicios de sanación y otras muchas cosas, y por ejemplo también otros en los religiosos o servicios o trabajos espirituales de muy elevada vibración, por ejemplo la misa, son utilizados por los ángeles para que distribuyan las energías que se manifiestan en esos actos. Algunos son muy dados a jugar o a gastar bromas, pero si el humano responde o actúa negativamente, se puede molestar y actuar con cierta maldad, aunque su maldad no es como la nuestra, no tienen tanta intención. Pero en general son muy colaboradores con nosotros en los trabajos y descubrimientos de lo que llamamos física, química, leyes de la naturaleza y en general en el mantenimiento del planeta. La función de esos espíritus a nivel etérico tiene que ver con el manejo y distribución de las energías que proceden de los mundos superiores y del centro de la Tierra y que tienen relación con nosotros y con los reinos que nos siguen, aunque eso no quita que se aparezcan y desaparezcan o que aparezcan como imágenes incluso relacionadas con, pues no sé, con ciertas vírgenes, con extraterrestres o en otras formas fantasmales, como ha ocurrido muchas veces en mansiones y castillos. Según algún ocultista, los pocos desarrollados pueden tener cuerpos de monstruos, de larvas, reptiles y otras formas similares, y su alimentación en estos casos pues trata de todo lo relacionado con la sangre, con la carne, el pescado, aunque esté en mal estado, o incluso con el alcohol. De hecho, pueden verse atraídos por nosotros por medio de los malos deseos, los malos sentimientos, las pasiones, etc. Además de las más conocidas clases de espíritus de la naturaleza que intento tratar aquí, hay otras clases de espíritus elementales, tal como se les denomina muchas veces, espíritus elementales, que también están dirigidos por los ángeles y otras inteligencias, incluyendo ahí a los iniciados. Estos espíritus colaboran en la construcción de la estructura ósea y del sistema nervioso de los cuerpos vivos, entre otros. La intervención de estos espíritus está basada en la sabiduría, en la memoria e intencionalidad de los ángeles constructores y directores, ya que su trabajo sobre el éter y respecto a los seres vivos se relaciona con la asimilación, con la excreción, con el calor del cuerpo, con la formación de los ácidos, los líquidos, los óvulos, etc. Todo eso que sabemos que se relaciona con el mantenimiento, la vitalización y la procreación en el ser humano. Un ejemplo de todo esto sería la manera en que trabajan las abejas bajo la dirección o guía de la reina.
ellos trabajan de una forma similar, bajo la dirección de un ángel, a veces de un arcángel. Estos espíritus trabajan con los éteres de tal manera que el ángel constructor vaya formando el molde etérico sobre el que se unirán las partículas físicas para formar el cuerpo físico, comenzando por los propios átomos. Desde la construcción de los mundos y su relación con el planeta Tierra, hasta la construcción de las formas y cuerpos habitados por vidas y espíritus evolucionantes, todo está encadenado y dirigido para que se cumpla el plan de Dios y, por tanto, para que se construya físicamente lo que en el mundo del pensamiento existe como arquetipos, que ya hemos dicho. Así, en el mundo físico, al igual que los demás donde nosotros evolucionamos, hay un ser regente del mismo que tiene como colaboradores a otros regentes de los planos intermedios, que son los que organizan y controlan las diferentes clases de materia que manipulan los espíritus de la naturaleza y los otros elementales. Asimismo, cada clase de espíritu tiene un jefe o regente, una cabeza visible, que está más en contacto directo con los superiores, con sus superiores, con los ángeles, por decirlo así. Como esto lo están también a su vez con los arcángeles, para la construcción del plano físico y de los cuerpos y formas que hay en él, aquí en nuestro mundo. Como entiendo que esto en cierto modo no es fácil de asimilar por los que no han profundizado en la filosofía oculta, y menos aún si no conocen nada del esquema de mundos y de las jerarquías, intentaré detallar un poco el proceso de materialización de las formas y de los cuerpos. Los ocultistas sabemos que la jerarquía que regenta el mundo del pensamiento son los señores de la mente, la jerarquía llamada señores de la mente, y que este mundo se divide en dos regiones, en dos bloques. Una del pensamiento abstracto, que es la superior, pensamiento abstracto de las ideas, y otra donde las ideas se concretan, toman forma, como arquetipos o modelos a construir en el mundo físico. Por lo tanto, la inferior es algo más densa que la superior abstracta y la segunda ya concreta como forma. El mundo de deseos o emocional, que está por debajo, está regentado por los arcángeles, y ellos son los que dotan a las formas, las dota de sensibilidad y de deseo. El mundo físico se divide también en dos regiones, una etérica que no vemos y que es el mundo de los ángeles, cuyo trabajo trata de construir los moldes etéricos sobre los cuales se construirá la forma física o cuerpo, y la otra que es el mundo físico, lo que conocemos o lo que perciben nuestros sentidos. Pues bien, los señores de la mente crean los arquetipos de acuerdo a las ideas divinas para el planeta, para las razas, para los reinos, para las especies, en fin, para todo. Ellos impregnan con una especie de fuego eléctrico y con sus propios cuerpos cada idea divina y los mantienen como arquetipos, como unos moldes vibrantes, unos arquetipos vivientes en dicha región abstracta, las regiones superiores del mundo del pensamiento. Los arcángeles de las regiones superiores del mundo de deseos captan dichas imágenes mentales y construyen una forma objetiva que otros arcángeles dotarán de sensibilidad, aportando también su granito de arena, para que esa forma o cuerpo físico futuro pueda tener o manifestar deseos y sensaciones. Cuando esta forma sensible llega a la región etérica del mundo físico para ser elaborada por los ángeles, estos construyen la forma o molde de que se trate con los éteres de esta región de la siguiente manera. Los ángeles más elevados y relacionados con el cuarto éter, llamado reflector, comprimen los éteres para crear los elementos químicos.
Los relacionados con el éter luminoso construyen de una forma objetiva el molde etérico, y los relacionados y que trabajan con los éteres vital y químico forman los cuerpos físicos a partir de las moléculas y de los elementos químicos de los átomos. Evidentemente, cada clase de ángel tiene a su disposición toda una serie de espíritus de la naturaleza y elementales que les ayudan y que cumplen sus órdenes. Así es que los éteres reflector y luminoso se relacionan con la jerarquía del mundo del pensamiento y de deseos, y los éteres vital y químicos son manipulados y pertenecen más concretamente al mundo de los ángeles, a la región etérica de nuestro mundo. Sin embargo, y como ya he dicho, los ángeles están ayudados por los espíritus de la naturaleza, normalmente conocidos como, ya he dicho antes, los gnomos, las hadas, los elfos, las ondinas, etc. Pero también intervienen otros muchos menos conocidos y que se consideran inferiores, como son los elementales mencionados antes, entre los cuales hay también espíritus indeseables que viven en los lugares más lúgubres o tenebrosos y oscuros. Estos espíritus, junto y bajo la dirección de los ángeles, son los guardianes, los espíritus de la naturaleza me refiero ahora, son los guardianes y administradores de las simientes de la vida que vemos en el reino vegetal, en el animal y en nosotros, en el ser humano. Y es gracias a la sabiduría de los ángeles y a su interpretación muy en su conciencia, en su vida, en su naturaleza, interpretación de los arquetipos que hemos dicho antes, esos arquetipos vibrantes del planeta y de la naturaleza que existen en el mundo del pensamiento. Como los ángeles dirigen desde adentro a estos pequeños seres para que se cumplan los designios de Dios. Decir que no puede nacer un niño sin que haya un espermatozoide y un óvulo es como decir que tampoco puede nacer sin que haya esa simiente de vida y sin la matriz o molde etérico que hacen estos espíritus para que sea colocado en el vientre de la madre. Lo mismo que sabemos que para formar un puzzle es necesaria una persona inteligente que sepa colocar las piezas donde corresponda, también deberíamos pensar que hace falta cierta inteligencia para hacer que el agua, por ejemplo, que se calienta, el agua que se calienta en verano, se evapore, ascienda, forme las nubes, se condense, se vuelve a condensar y formen esas gotas y después caigan aquí a la Tierra para hacer una función y completar un ciclo necesario, como otros muchos, para la economía de la naturaleza. Lo mismo que nosotros aquí estamos trabajando, desarrollándonos y perfeccionándonos, los espíritus de la naturaleza hacen lo mismo en su mundo de éter, donde están los moldes sobre los que se forman las formas físicas. Es muy sencillo decir que sembramos una semilla y que ésta nace, crece, florece, da frutos y muere dejando otra semilla. Pero no nos ponemos a pensar que son esos espíritus los que lo hacen todo eso guiados por la sabiduría de los ángeles. El hecho de observar las formas geométricas que tienen los átomos o las formas geométricas que hay en un copo de nieve, o el hecho de oler el perfume de las flores y el de la fruta, o buscar una explicación sobre quién construye las hierbas medicinales y los metales y las piedras preciosas, etc., nos debería hacer meditar sobre su construcción, sobre quién, cómo se construye, cómo se forma y cómo ocurre todas estas cosas. En la construcción, primero del cuerpo etérico y después del cuerpo físico, intervienen toda una serie de elementales y espíritus acumulando y combinando los átomos químicos según el organismo que se construya y la vida que se vaya a adjudicar para el ser vivo que corresponda.
En la formación de los, por ejemplo, los chakras, en el magnetismo de las auras, en cuanto al grado de vibración, así como las energías que circulan por los diferentes cuerpos, tienen una intervención muy importante los espíritus del fuego, las salamandras. Se dice que algunos de estos espíritus son inteligentes porque en la construcción de los cuerpos se dividen según el reino al que pertenezca la forma o cuerpo, según la densidad o vibración de la materia que se utilice y según la compresión que se deba hacer de los átomos de acuerdo a la raza, subraza o especie que se vaya a construir. Evidentemente, los espíritus de la naturaleza y los elementales que utilizan los éteres, que los seleccionan, los reúnen, comprimen, etc., lo hacen para ponerlos a disposición del ángel constructor, que es el que recibe la proyección del arquetipo que ya hemos dicho que está en el mundo del pensamiento. Estos ángeles no solo están presentes durante la gestación de un cuerpo físico, sino que en el caso de los niños, estos les ven, como ocurre normalmente respecto a los niños que están incluso gravemente enfermos y que se dice pues que deliran o que dicen cosas imaginarias. Otros ángeles relacionados magnéticamente con el cuerpo etérico y con las auras de los niños permanecen con ellos hasta la edad de 7 años, haciendo el papel del conocido ángel de la guarda. De forma general, estos espíritus trabajan y evolucionan bajo la dirección de varias jerarquías, bien directa o indirectamente, porque también son agentes del karma. Es decir, que si el planeta tiene que sufrir un cambio físico o determinada zona de un país tiene que sufrir un terremoto, son ellos los que cumplen el plan y lo producen de acuerdo a lo que les muestran los ángeles, siempre basado, como hemos dicho, en los arquetipos creados en el mundo del pensamiento por los señores de la mente. Y lo mismo ocurre respecto a la formación de un molde etérico de un cuerpo humano, si ese cuerpo tiene que sufrir una minusvalía o una enfermedad crónica o incluso una muerte prematura. Son ellos los que colaboran en su construcción para que ocurra todo eso. De ahí que esté escrito que ni siquiera un gorrión muere si no es la voluntad de Dios. Porque el cuerpo etérico, las formas etéricas, que son la base y es donde está la vida de las formas físicas y de los seres vivos, se construye con esa finalidad. Y siempre de acuerdo, como he dicho, con el arquetipo vibrante del mundo del pensamiento. Se supone que en la antigüedad el ser humano fue instruido por muchos de estos espíritus en cosas, por ejemplo, que fueron inmensamente útiles o que se necesitaba descubrir, como por ejemplo la naturaleza curativa de las plantas o la plantación y fructificación de las mismas según las estaciones del año, y lo mismo respecto al uso de los minerales, los metales, las pieles, la fermentación y transformación de los líquidos e incluso en el arte de la navegación. Ellos son los que endurecen, por poner otro ejemplo, la cáscara de los frutos secos para protegerlos y mantenerlos en buen estado, o también para que mantenga la humedad que necesitan si se plantan, la humedad que necesitan para germinar. También son ellos los que pintan y dibujan las formas y colores decorativas de ciertas plantas y animales. Unas para camuflarse, otras son para protegerse, otras incluso para asustar a otros animales o depredadores, etc. Aún así, y sobre todo en la actualidad, suelen encontrarse alejados de nosotros y más bien en lugares aislados, oscuros y escondidos de muchas de las nuevas tecnologías y de toda clase de rayos electromagnéticos y similares. Son los niños, los enfermos, en particular las personas en fase terminal, moribundos, y por supuesto los clarividentes e iniciados los que pueden verles.
aunque estos últimos pueden incluso dominarles. Los iniciados les utilizan y los magos también les utilizan para ciertas cosas. Sin embargo, ellos tienen deseos o gustan de ayudar a la humanidad. Es por naturaleza propia. De hecho, para que alguien, que no es fácil, para que alguien pueda verlos o contactar con alguna clase de ellos, como son los gnomos y similares, los que tienen sus cuerpos formados de los éteres químicos y vital principalmente, pues para eso el humano no solo debe respetar la naturaleza y llevar un aura pura y buenas intenciones, sino que además, bueno, pues también debería hacer otras cosas, como por ejemplo ir a buscarlos pues naturalmente en plena naturaleza, y cuanto más salvaje mejor, y en lugares aislados. En segundo lugar, podríamos decir, por ejemplo, que bueno, habría que buscarlos con los más elevados sentimientos, con las más puras intenciones, y hacerlo de corazón. Y naturalmente sin llevar nada de nuestra sociedad, de todas estas cosas que utilizamos constantemente. No llevar bebidas ni alimentos extraños, cosas poco fuera de la naturaleza, ni nada que no sea natural, por decirlo así. Me estoy refiriendo a alcohol, drogas, tabaco, etcétera. En tercer lugar, habría que, no sé, pues además de no contar las experiencias que se pudieran tener con algún espíritu de la naturaleza, no contárselo a nadie, pues habría que buscarlos preferiblemente a nivel personal y solos. Y bueno, pues adentrarse en esos parajes y por supuesto no hacer fuego ni maltratar el paisaje natural. Y en todo caso, pues llevar cosas o alimentos que huelan bien y que les suelen atraer a ellos. Todo lo que huele bien, lo que incluso los olores a cosas dulces, el sabor dulce. Y por último, pues diríamos que también se podría ir al lugar a ese lugar donde vamos a intentar verlos, pues ir todos los días si se puede, y hacer alguna clase de meditación o ir a orar, guardar silencio, no armar escándalo ni nada de eso, y observar. Dentro de los ejercicios que se pueden hacer, la observación. Naturalmente que se pueden hacer otras muchas cosas, buenas o malas, dependiendo de su naturaleza, pues conveniente algunas sí y otras no, como es lógico. También es evidente que, claro, que si no somos clarividentes no los veremos, a no ser que ellos se materialicen hasta cierto grado, principalmente las hadas y los gnomos. Pues bien, con esto llegamos a la segunda parte de este título que hemos dado a esta conferencia de los espíritus de la naturaleza. Modo parecido al nuestro, por estar aquí en nuestro esquema evolutivo, en nuestro mundo físico, ellos también pasan por diferentes y progresivos estados de conciencia y utilizan cuerpos y formas relacionadas con los 4 elementos conocidos aquí, que todos conocemos, como tierra, agua, fuego y aire. Lo que llamamos espíritus de la tierra tienen varios senderos evolutivos que les llevan a ser gnomos y salamandras, antes de su individualización, antes de obtener su propia autoconciencia. Los gnomos menos desarrollados, por ejemplo, están en lo más profundo de la tierra y los más desarrollados en la superficie. Pero antes de alcanzar ese grado de semi-inteligencias, su vida ha evolucionado gracias a otras formas relacionadas con el vegetal y con algunos insectos o animalillos. Vamos a poner, por ejemplo, las abejas y las hormigas. Mientras que otros pues lo han hecho a través de bacterias, insectos y pequeños reptiles, para luego pasar a formar partenos. O bien también puede ser por formas etéreas de las profundidades del mar y después por las que viven en la superficie, para terminar siendo ondinas, los espíritus del agua, y por último también silfos o sílfides, como también se les puede llamar.
Es de suponer que desde finales de la época lemúrica y principios del Atlante, antes y después de la caída del hombre, cuando comenzamos a ser conscientes del mundo físico, convivíamos muy armónicamente con todos estos seres de lo que conocemos del reino animal como aves y otras formas ya etéreas como son las hadas. Los espíritus de la naturaleza de la tierra pasan por la clase de espíritus llamados salamandras, que son del fuego, para luego continuar como silfos, que son los del aire, y después a algo similar a los ángeles. Los espíritus del agua pueden pasar por formas vegetales como las algas y después por los corales y otros animales marinos. Los espíritus de la naturaleza. Segunda parte. Los ocultistas sabemos que nuestro estado de conciencia, hoy encarnado en un cuerpo humano, ha utilizado formas etéreas y progresivamente más densas, cuyo estado de conciencia era similar al mineral, después al vegetal y por último al animal, hasta llegar a nuestro estado ya con el autoconocimiento propio. Lo mismo que los cuerpos de esos espíritus de la naturaleza son, en cierto modo,